A horse? Yeah. Fun. Just like this? Like all the way up here? Primero, leave my camera alone, man. Nelson, leave him alone. Bye bye. Love you too. Be careful. There they go. God was saying, we gotta get going. We got 24 kilometers to do today. ¡Ay, qué viento! ¿Comemos algo? Yo tengo como hambre, ¿eh? Neo está cansado. Pues hemos parado después de una mañana algo intensa de nuestro primer día de viaje. Hemos salido de casa. Hemos hecho ¿cuántos kilómetros? 14. Wow. Los caballos están ahí. Hemos dormido una siestecita bajo el olivo. Creo que nos estamos tomando muy bien la calma. O sea, nos habría gustado, porque eran solo 24 kilómetros los que habíamos planeado hacer hoy, nos habría gustado haber llegado al destino antes de las 12 de la mañana. Hemos tenido que repasar la ruta varias veces durante la ruta, porque claro, después del percance en la carretera queríamos evitar carretera y luego ha habido un momento que no hemos podido evitar carretera. Bueno, ahí ha sido donde hemos probado una nueva técnica, donde iba yo con las dos yeguas delante, con mi chaleco, y Caro iba detrás con su chaleco también, con Neo en brazos, que luego la has puesto en el suelo, ¿no? Y iba con otro chaleco haciendo así aspavientos, en plan de bandera. Y eso ha funcionado bien. Corto y cambio. Son las 4 de la tarde, hace bastante calor. Tenemos a las yeguas equipadas y marchamos, que tenemos 3-4 horas por delante hasta llegar a donde haremos noche hoy.
La yegua se queja un poco de los cascos en las piedras porque esta mañana, al intentar evitar carretera, hemos pisado mucha montaña haciendo un poco de cross country, así que está un poco molesta, así que le voy a poner estas botas que les hemos comprado a ver qué tal les sienta. Muy bien, yegua. Mucho mejor, yegua. Se la ve muy contenta, creo que está entendiendo el concepto de las botas. No le molestan nada. No como la primera vez en casa. Muy bien, yegua. Sí, le ha cambiado la cara, ¿eh? Hemos llegado a ese punto en el que estamos muy cansadas, hace mucho calor, pero nos queda solo media hora para llegar a agua fresca. A Diana le hemos puesto zapatitos también. ¿Algo más que decir? Sí, tenemos que trabajar un poco en automatizar las cosas, porque si no es paro para coger la botella de agua, paro para poner las botas y al final haces una media de 3 km/h. Estamos haciendo una media de unos 5,3 ha sido la máxima hoy. Entre que esta mañana ha sido un poco locura, hoy en total hemos andado, vamos a ver, hablado, ¿qué pasa? Andado, estoy delirando ya. En total vamos a haber andado unas 7 horas. Lo bueno es que sabemos que el sitio al que vamos tiene agua, hace fresco, es lo que nos tiene erguidas y en camino, porque el agua que tenemos está caliente. Hola, Neo. ¿Cómo que subes por ahí, Flor? ¿Por dónde has subido? Ah, por ahí. Un poco más para allá, donde lo veas menos empinado. Hola. Hemos llegado. Hemos llegado. Ya nos hemos remojado los pies, la cara, los pañuelos, todos hemos bebido. Vamos a buscar un sitio donde acampar. Tenemos muy buenas vistas.
hemos descansado un poco. Hemos de decir que ha sido un día muy duro. Que ha habido un último trecho aquí que Pensábamos que no llegábamos. y cuando hemos llegado al agua yo he tenido pensamientos de vámonos a casa y a tomar por saco el viaje. Pero ahora hemos llegado aquí y se está poniendo el sol. Las yeguas están ahí pastando. Y nada. Podemos decir cosas que agradecemos, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que ahora ya quiero seguir. Sí, ahora ya que hemos descansado, se Hemos nos ha bebido bajado agua. un poco la sangre de la cabeza. Sí, debemos Al estar resto bastante del cuerpo. rojas. Yo creo que no me he quemado, pero es que hemos caminado con mucho calor. Es que hemos salido del último sitio antes de las 4 de la tarde, eran las 3, las 4 menos cuarto, una cosa así. Y nada, que hacía mucho calor. Y... Me alegro de haberlo hecho, la verdad, porque... Sí, o sea, ahora llegando aquí a esta hora, me gusta haber salido tan pronto. Pero mañana queremos intentar que no haya tantas horas que caminar por la tarde Por la para poder tarde. salir más Claro. tarde, porque no hay que caminar tanto. Pero llegar sobre... Hacer más kilómetros por la mañana. ¿Por qué hora es? Pues llegar al destino a las 7, son las 8. Pero hemos llegado al agua a las 7. Llegar al destino a las 7:30 es un buen objetivo, porque tenemos tiempo para aún hay sol para ver dónde poner la tienda. Vamos a hacernos un poco de cena porque la verdad es que tenemos hambre, llevamos todo el día comiendo nueces y dátiles. Bueno, y hemos comido sardinas con pan. Bueno, vamos a hacernos algo de comer y a montar el campamento. Pan casero de masa madre que se está desmoronando. Huevos de pato, de casa. Aceite. Es increíble lo que hace el cansancio y el hambre, que todo te sepa gloria. Ese pan seco. Buena balance. ¡Wow! Ya están, ¿no? ¿Les damos la vuelta? Oh, sí. Venga, voy a hacerlo así tal cual, ¿eh? Venga, a ver. lo loco. ¡Oh, no! Bueno, Anika, no son perfectos. ¿Escapen? Oh, sí. Longaniza seca. Huevo frito. ¿Cuánto está? No sé, no.
Parece que vamos a volver a casa un poco salvajes. Ya hemos cenado. Y ahora nos estamos preparando el desayuno de mañana. Sí, las nueces para el camino. Sí, porque no vamos a intentar salir. ¿A qué hora? Estar saliendo de aquí como a las 6:30. Como tarde. Como tarde. O sea que hay que despertarse pronto y Ser eficientes. ser eficientes y no desayunar aquí. Entonces nos llevamos cositas secas en la riñonera para ir desayunando por el camino. Hoy nos ponemos un poco de ternera deshidratada que sé que hace unas semanas y hígado deshidratado y unas longanizas. Hemos echado de menos algo salado. Vamos a terminar de guardar todo lo que no nos haga falta por la noche en las alforjas para tener todo guardado, todo lo posible guardado. Mío, quiere comida. Buenas noches y hasta mañana.